Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar os quiero dar las gracias porque me hace feliz ver a tantos compañeros aquí reunidos. Gracias por haber venido. Creo que me conocéis todos, pero por si acaso me voy a presentar. Yo soy Carmen Tórtola, soy enfermera jubilada en este momento y sigo perteneciendo al Colegio de Enfermeras de Enfermería de aquí de Albacete. Creo que teníamos que hacer cosas, los que ya somos más mayores, para los más mayores y para los más jóvenes, para todos. Entonces, cuando me jubilé, cogimos un grupo de jubilados y empezamos a trabajar para ofrecer una serie de actividades. De esas actividades os iremos informando mediante SMS que os va a llegar al teléfono. Si a alguien no le llega el SMS, que mire en el spam de los mensajes, que sí que suelen llegar, pero a veces se van al spam. Estas actividades van a constar desde visitas guiadas por la ciudad de Albacete. Vamos a hacer una visita a los sótanos del Museo Provincial, rutas de senderismo, que ya hemos hecho una, y un ciclo de conferencias que vamos a desarrollar. Esta va a ser la primera y vamos a terminar en mayo. La primera de ellas nos la va a dar nuestra queridísima compañera. Vamos a aprovecharnos, ya que tenemos a Pilar Córcole Jiménez. Tenemos la suerte de contar con ella, que es un privilegio total para Albacete y para la enfermería. Ella es enfermera, máster en metodología de investigación en ciencias de la salud, profesora de la Facultad de Enfermería, licenciada y doctorada en historia. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Tiene numerosas publicaciones. Su tesis doctoral la hizo sobre los regidores de la Villa de Albacete en el siglo XVII. En el campo de la historia ha publicado sobre el papel de las mujeres en la Edad Moderna y distintos aspectos de la vida municipal de Albacete en el siglo XVII. Ha publicado Hidalgos en la Villa de Albacete, que va de 1550 a 1650, participación en la vida municipal. En el libro publicado Historia de Albacete, que va del siglo X al siglo XX, ha escrito lo referente al siglo XVII. Yo no me quiero extender más, luego podemos hacer turno de preguntas. Y no me quiero extender más porque sobre ella seguiría hablando yo sola y no le dejaría hablar a ella, ya que hemos venido para escucharla a ella. Gracias, Pilar, por estar aquí y os dejo yo con ella. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ¿qué voy a decir? En primer lugar, agradecer al Colegio de Enfermería esta iniciativa de hacer estas conferencias y estos actos culturales, y agradecerle a Carmen muy sinceramente la presentación y todas esas cosas tan buenas que ha dicho de mí. Es por la amistad que me tiene, no realmente por tanto que yo me las merezca. Bueno, y claro, os quiero dar las gracias a todos vosotros, que os voy a llamar de tú si os parece, porque compañeros somos todos, entonces parece que es algo más cercano. Daros las gracias por haber tenido la curiosidad de estar aquí esta tarde para hablar de cómo era nuestra población y cómo eran las personas que vivían aquí, que transitaban por estas calles hace 400 años. Y 400 años, evidentemente, son muchos años, pero creo que luego vamos a poder ver que no eran tan diferentes, salvando distancias, pero en algunos aspectos, sus preocupaciones y su día a día de los nuestros. Y vamos a ver quizá, creo, algunos puntos de cercanía con nuestra actividad actual, ¿no? Lo primero, vamos a situarnos un poco en el contexto, ¿no? Antes de hablar de la población. Este año 1623 viene marcado por un cambio de reinado. Ahí tenéis, pintado por Velázquez, dos de los protagonistas de esta época. Sabéis que Albacete era una población, ¿así bien? Era una población del Reino de Castilla. A ver si bajas bajando alguna del centro, ¿así? ¿O qué? ¿Así? ¿No? La pantalla es lo que... ¿no? Bueno,
Si los conocéis, ¿no? Si tenéis ahí ya conocimiento de ellos. Bueno, pues como os decía, Albacete estaba dentro del Reino de Castilla, que estaba dentro de la monarquía hispánica, ¿eh? Ya existía el concepto de España entonces. Bueno, realmente había un conjunto de territorios que cada uno conservaba sus leyes y sus costumbres y sus instituciones, y que estaban unidas en la persona del rey, del monarca, ¿no? El que veis ahí es Felipe IV, que bueno, pues le vemos ahí ya pintado por Velázquez al final de su vida, ya eso hay un hombre cansado y avejentado, pero cuando en este año que estamos hablando está casi recién llegado al trono. Él había nacido un 8 de abril de 1605, que era día de Viernes Santo, por cierto, en Valladolid, y su padre muere prematuramente el 31 de marzo de 1621, de manera que él, pues con apenas 16 años, es rey. Y en ese momento, bueno, pues lo que pasa cuando empieza un reinado nuevo, siempre se despiertan expectativas, hay esperanzas de renovación, y junto al rey tan joven hay una persona, que es el que está retratado debajo, que también sin duda le conocéis, es don Gaspar de Guzmán. Entonces era conde de Olivares, y en 1625 el rey le hizo duque de Sanlúcar la Mayor, de ahí que luego pues se le conociera como el conde duque, y como conde duque de Olivares pues ha pasado a la posteridad. Este es un hombre, como se ve en el retrato, era un hombre muy enérgico. Es verdad que era ambicioso como tantos otros validos, porque entonces no existía el cargo de primer ministro aquí en la monarquía hispánica. Se llamaba valido, una persona de confianza en la que el rey otorgaba o depositaba las tareas de gobierno. Y como digo, pues sin duda era una persona ambiciosa, pero a diferencia de otros validos era además un estadista, era un hombre que tenía una visión del Estado en su cabeza, y era un hombre que tenía una capacidad de trabajo prodigiosa, agotaba secretarios. De manera que cuando llega al trono Felipe IV muy joven, y él como valido, pues propone un programa de reformas importante, haciendo pues un poco pues eso, una serie de medidas de lucha contra la corrupción, porque en el reinado anterior pues había habido muchos problemas de corrupción. Quiere hacer una reforma hacendística. En ese momento la hacienda real no está mal, porque vienen de una época de paz, una tregua que ha habido con los Países Bajos, y lo que quiere, bueno, pues sanear la hacienda, intentar que haya para cubrir los gastos, fomentar el desarrollo económico de los territorios de la monarquía y crear lo que ahora nos parece bastante novedoso, pero que en aquella época fue bastante mal recibido, que era la unión de armas. Es decir, que todos los territorios de la monarquía contribuyeran proporcionalmente a formar un ejército común que luego defendiera los territorios. Esto, que en principio puede parecer algo que está bien, pues originó muchos problemas, muchos enfrentamientos entre los territorios que no estaban dispuestos a ceder de sus leyes tradicionales y sus fueros, y desembocaría en una crisis importante. El reinado empezó, como digo, pues un poco después de una época de paz, pero rápidamente hubo sublevaciones en los Países Bajos. Es el contexto también de la Guerra de los 30 años, que no nos afecta directamente, es en territorio centroeuropeo, pero como se libra con la familia de los Habsburgo, y nuestro rey es un Habsburgo también, pues al final acabamos entrando temas de Francia, guerra con Francia, sublevación en Cataluña y sublevación de Portugal, que entonces formaba parte también de la monarquía hispánica. Portugal va a conseguir ser independiente, Cataluña no, pero bueno, en torno a los años 40 hay grandes problemas, grandes conflictos y una crisis muy grande, de la que hablaremos un poquito, de manera que ya pues el reinado, que había empezado con esa sensación de optimismo, va a acabar pues en una situación muy dramática. Gaspar de Guzmán es destituido, y bueno, pues cuando el rey muere en 1665 es un hombre agotado, aunque no es demasiado mayor, tiene 60 años, pero está agotado él y está agotado el reino, y deja una herencia muy complicada. Bueno, no me quiero extender más sobre esto, pero bueno, vamos a ver ahora, dentro de este contexto general, cómo era nuestra población en torno a ese año, ¿no? Voy a hacer un poco en los años anteriores y posteriores, pero centrándonos en esta época de inicio del reinado, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis las fuentes de las que va a salir los datos que yo os voy a ir contando. Esto es un libro de actas capitulares, ¿eh? Muchas personas todavía piensan que Albacete no tiene casi historia. Parece como que Albacete surgió de pronto en el siglo XIX, cuando la capitalidad de la provincia, y que casi de la nada pues apareció y se convirtió en la capital, ¿no? Pero eso no es cierto. Eso ya hay muchas publicaciones donde se muestra cómo Albacete tiene una historia larga, y desde 1375 es un municipio independiente. En su ayuntamiento, del que ahora hablaremos un poco, pues se hacen estas reuniones, los ayuntamientos previamente dichos,
y se levanta acta de las diferentes reuniones del ayuntamiento, lo que se está tratando, las decisiones que se toman, los comisionados que las van a llevar a cabo, y por tanto tenemos ahí una fuente muy rica para conocer el funcionamiento de la institución y también lo que era la vida cotidiana, completado con los protocolos notariales, donde pues, los escribanos de la época, similares a los notarios actuales, pues daban fe, pues como ahora, ¿no?, de testamentos, de cartas de dote, de arras, de compraventas, todo lo cual nos va dibujando también pues, una imagen de cómo vivían los pobladores de la zona. Bueno, pues, ¿cómo era Albacete en torno a ese año 1623? Albacete entonces era una villa, ¿eh? No sé si sabéis que en la Edad Moderna hay una clasificación de ciudades, villas y lugares, ¿eh? Nosotros somos una villa, es decir, tenemos una categoría de municipio independiente, no dependíamos de nadie. Originariamente la población perteneció al marquesado de Villena, y durante la guerra de sucesión entre los reyes católicos y la que se llamaría luego Juana la Beltraneja, pues Albacete tomó el partido de los reyes católicos, mientras que el marqués de Villena, que era su señor, pues tomó el partido de la Beltraneja, con lo cual, al ganar los reyes católicos, pues esto es una cosa que en Albacete ha ocurrido a menudo, vamos. Cuando ha habido conflictos hemos tenido, no sé si la picardía o la suerte de ponernos del lado de los que iban a ser luego los vencedores, y eso pues que ha traído también, no siempre, pero bueno, en muchas ocasiones ha traído también pues ventajas a la población. Como digo, pues al acabar la guerra de sucesión, los reyes católicos hacen que Albacete sea una villa ya de realengo, no tiene ningún señor, ya pasa de ser el marquesado de Villena, y está dentro de un corregimiento que se forma, donde hay dos ciudades, que son Chinchilla y Villena, y 9 villas, ¿eh? Una de las cuales es Albacete. Ahí tenéis pues un poco con la grafía de la época, ¿no? Porque no sé, he visto antes en el libro de actas que la escritura es una escritura procesal muy difícil de desentrañar, ¿eh? Y la ortografía y demás pues tampoco existía como la conocemos ahora, ¿no? Bueno, pues así se llamaba La Roda, La Gineta, Albacete, Tobarra, Tobarra ponía, Ellín, Yecla, Sax, Almansa y Bes, Villa de Bes, ¿no? Esas eran las 9 villas que con las ciudades formaban el corregimiento. Y, por tanto, pues la estructura del ayuntamiento, la estructura del municipio era similar a la de los municipios castellanos. Había un corregidor que representaba al rey en todo el corregimiento, ¿no? Generalmente los corregidores residían en las ciudades, ¿no? En teoría tenían que haber estado pues, en Villena o en Chinchilla. Pero la verdad es que Albacete era una población ya en aquel momento bastante importante, y varios de los corregidores tenemos noticias de que vivieron en Albacete. Por ejemplo, don Diego de Oca, que justamente en 1623 estaba recién llegado como corregidor. Los corregidores, como representaban al rey, pues en teoría debían ser personas que no fueran de la población, pues en principio para no tener vínculos que les comprometieran con los autoridades o oficiales de la zona. Pero eso que era la teoría, en la realidad se cumplía poco, porque pues luego pues siempre se establecían vínculos clientelares o incluso familiares con algunos de los notables de la población. En concreto, don Diego de Oca, que era caballero del hábito de Santiago y que tenía una familia muy bien colocada en la corte, pues estuvo 6 años de corregidor aquí en Albacete, hasta 1629. Lo normal era estar 3 años, pero él repitió y estableció pues, vínculos incluso familiares con uno de los potentados de Albacete, con don Juan Carrasco, con el que casó a una de sus hijas pequeñas. Don Juan Carrasco era viudo, y bueno, pues al final acabó estableciendo unos lazos familiares que a don Juan Carrasco pues, también le sirvieron para promocionarse y luego bueno, pues, a colocar a algunos de los hijos, al heredero, como paje en la corte de Felipe IV, en fin. Como veis, pues ya aquí, a pesar de que éramos una población pequeñita, pues había gente que intentaba y conseguía relacionarse con los círculos de poder, digamos, un poco general. Bueno, pues este era el corregidor, que bueno, pues cada 3 años se renovaba, en este caso, ya os digo, se quedó aquí 6 años, y realmente los oficiales más relevantes del ayuntamiento, del municipio, eran los regidores. Los regidores empezaron siendo unos oficiales que se elegían cada año dentro de los vecinos de la población. No penséis tampoco que era un sistema demasiado democrático, porque aquí nosotros sabemos que en el siglo XVI, cuando se elegían anualmente los regidores, había un grupo de 33 personas que tenían determinado nivel de riqueza que hacía falta para ser elegido,
y entre las cuales iban rotando los 6 oficios de regidor que había, de manera que siempre se mantenían dentro del mismo grupo y no es que participara todo el común de los vecinos en el regimiento, pero bueno, se elegían anualmente dentro de ese grupo de vecinos. ¿Qué ocurre? Que en 1543, en el contexto de una guerra con Francia, de las muchas que hubo, pues se tomó la decisión de vender los oficios de regimiento. Entonces era príncipe Felipe II, fijaos si hace tiempo de esto, ¿no? Y mandó una carta, porque el emperador Carlos V, Carlos I de España, estaba fuera en el tema de la guerra, mandó una carta a Albacete diciendo que se iban a vender los oficios, como en otras poblaciones, argumentando que era una medida que iba a servir para que fueran estables los oficiales y para que fueran pues, las personas más capaces. En realidad pues era una venta, una enajenación y venta de oficios, y además se fueron aumentando. Originalmente eran 6 aquí en Albacete y ya cuando se vendieron en 1543 ya vendieron 8 oficios, empezaron a aumentar. Para la Hacienda Real era una manera fácil de ingresar dinero. Bueno, pues se enajenaba el oficio, se vendía y la persona que lo adquiría en principio para toda la vida, no para dejarlo en herencia, pero sí para toda su vida, y podía traspasarlo tantas veces como quisiera. En los sucesivos traspasos también había que pagar unos derechos a la Hacienda Real, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a convertirse en un bien que los sucesivos regidores van pasando bien a familiares o clientes a los que quieren favorecer, o bien pues a cambio de transacciones monetarias, que eso no queda regido en la documentación, pero que podría ser. Y la Hacienda Real, que ven esto un filón, pues no hace más que progresivamente, cuando hay necesidades, ir creando oficios, irlos enajenando y vendiéndolos. Por tanto, pues a lo largo de lo que sería la segunda mitad del siglo XVI va subiendo el número de regidores, de manera que llegando a final de siglo hay ya 28 regidores en Albacete. Un número excesivo para lo que era el volumen de población y el volumen de asuntos que tenía el municipio. ¿Qué ocurre? Cuando empieza el siglo XVII, pues eso, el número es excesivo, y cuando empieza el reinado de Felipe IV, pues dentro de las medidas reformistas que se proponen está un consumo de oficios, ¿no? Para dejarlos en un número más adecuado a lo que era el funcionamiento de la población. De manera que en 1624 se presenta por aquí en el ayuntamiento un comisionado real que viene a decirles que los oficios se consumen. Había 33 regidores en ese momento y les dicen de pronto que sus oficios se consumen y que se van a volver a subastar a los mejores postores. De manera que se les compensará el dinero que han invertido en adquirirlos en su momento y pasarán o a ellos mismos o a otros. Y se dejan solamente 12 oficios. Eso origina aquí un gran revuelo, como podéis imaginar, pero nada, las disposiciones del rey eran las disposiciones y se empieza el proceso. Por ser todavía más chuscos, podemos decir que al llegar a 1626 no había acabado el tema de la venta. Y entonces hay otra orden real donde se dice que en los lugares donde no haya terminado la venta, se quede todo como estaba en 1624. Y vuelven otra vez los 33 a tener sus oficios. Algunos han desembolsado dinero, luego no sabemos si lo recuperan del todo o no, pero realmente eran los mismos, y al final, bueno, pues siguen siendo los mismos. Con lo cual ese intento reformista de reducir, pues queda en nada. Y sigue, luego pues cuando empiezan los problemas de guerras y demás, siguen vendiendo oficios, y llegando a 1650 tenemos ya 40 regidores en Albacete. Proporcionalmente había más regidores aquí en relación al número de vecinos que en Madrid, que era también una villa, pero era la sede de la Corte Real, y por tanto pues el volumen de población y de asuntos a tratar era muchísimo mayor. Aquí había proporcionalmente más regidores. Encima, claro, llega un momento en que, claro, ya seguir vendiendo oficios pues ya no es rentable, porque ya los que están como oficiales se resisten, porque claro, cuantos más son, menos son las cuotas de poder y ellos mismos se resisten a que se vendan más oficios. ¿Qué hace entonces la Hacienda Real? Pues vender privilegios. Por ejemplo, que el oficio de ser vitalicio se transforme en hereditario y que, pagando una cantidad, pues se pueda transmitir como cualquier bien, como el que tiene un mueble y lo deja a sus herederos o se lo vende a quien quiere. Y así ocurre, empiezan a convertirse los oficios en hereditarios. ¿Qué ocurre entonces? Pues que llega un momento en que ya se disocia lo que es la propiedad del oficio del ejercicio del mismo, porque hay veces también que por herencias recaen los oficios en personas que no los pueden ejercer, por ejemplo en mujeres. No se puede ser regidor en esta época siendo una mujer, o en menores de edad, o en clérigos que tampoco los pueden ejercer.
O al final el oficio se reparte entre varios, con lo cual lo que hacen es tener que poner a otra persona en su lugar para que lo ejerza, también pues eso, algún cliente, algún familiar o alguien a quien le venden esa merced para que haga el oficio de regidor. Por tanto, bueno, pues como veis, esto empieza a ser algo que diluye mucho el poder y que empieza también pues a ocasionar problemas de gobernación, digamos, de buen funcionamiento del municipio. Los precios, pues los primeros regimientos se vendieron por 400 ducados. Cuando luego hablemos de cómo está la vida, pues ya veremos que son unas cantidades bastante importantes. Pero luego ya, pues a medida que pasó el tiempo, llegamos a tener cifras entre 1.000 y 2.000 ducados. Eran pequeñas fortunas, ¿eh? Pero todo el que tenía un cierto dinero, había conseguido a lo mejor a través de la industria o del comercio o de sus fincas reunir un cierto capital, pues ansiaba comprar un oficio, porque además eso, aparte del poder que le daba, pues digamos que le da oportunidad, entre comillas, de ennoblecerse, ¿eh? Y de que después, más adelante, pues pudiera emparentar con nobles y bueno, pues ir promocionando la familia. Lo que se ve también a veces es alguna preeminencia. Por ejemplo, una cosa que nos parece un poco así llamativa es la facultad de poder entrar en los ayuntamientos con armas, ¿eh? En aquella época, pues llevar armas blancas, que era lo que era una señal pues de nobleza, ¿no? Los nobles podían llevar daga, podían llevar espada, pero cuando era el ayuntamiento, cuando era la reunión, la normativa obligaba a dejar las armas en la puerta, para evitar que si había enfrentamientos y se acaloraban los ánimos, pues llegaran las cosas a derramar la sangre, ¿no? Bueno, pues se vende como una preeminencia desde la Hacienda Real el poder entrar con armas, por ejemplo, en los ayuntamientos. O el poder sentarse delante, ¿eh? Cosas que son meramente honoríficas, pero que en la época se consideraban bastante satisfactorias como para pagar un dinero por ellas, ¿no? Y también se crean algunos oficios singulares, como por ejemplo el de alférez mayor, que se había creado en el siglo XVI y que, bueno, pues es un oficio que luego va a ser muy importante aquí en la villa. La familia que los compra, los Carrasco, son los antepasados del Marqués de Molins, ¿eh? Marqués de Molins, entonces Mariano Roca de Togores y Carrasco, y viene de esta familia, ¿no? Con lo cual la familia, como veis, tuvo un recorrido muy largo. No voy a entrar ahora en esto. Bueno, como miembros también del municipio están los alcaldes ordinarios. Ahora el alcalde es quien preside la corporación y parece que es como la mayor autoridad. Pero en aquella época los alcaldes tenían una función más como ejecutiva, de cumplir, hacer cumplir las ordenanzas y los mandamientos que salían de las reuniones del ayuntamiento. Actuaban pues en causas civiles, en causas también penales, con ciertos límites, según las cuantías. Y también había un alguacil mayor que llevaban varas de justicia. Lo de tener vara alta, que se dice todavía, ¿no? Pues era porque estos oficios de justicia llevaban vara como sinónimo o como símbolo de que eran, pues eso, oficiales de justicia. Y también el oficio de alguacil mayor se vende luego en 1630 por nada menos que 6.600 ducados, una cantidad brutal, con la preeminencia de ir justo por detrás del alférez mayor. Bueno, pues también lo compra unos hidalgos de San Clemente, en fin, que era algo deseable, ¿no? Y por último no quiero dejar de mencionar a los escribanos, que entraban en los ayuntamientos sin voz ni voto, pero que eran los que dejaban constancia de todo lo que sucedía, y gracias a ellos pues les debemos el poder hoy saber quiénes eran y qué ocurría, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se hacían las reuniones? Ayuntamiento significa previamente eso, juntarse, ayuntarse, ¿no? Los oficiales municipales se juntan, se ayuntan, normalmente una vez a la semana, que aquí era el ayuntamiento ordinario los sábados. Luego también a principios de siglo se añaden los martes como días de ayuntamiento ordinario en el que se reúnen los capitulares. Si había algún tema extraordinario que tratar, pues se hacía una reunión extraordinaria. ¿Y dónde se celebraba? Pues en el edificio que estaba en la Plaza Mayor. El edificio tenía en su planta primera una sala, que era la sala del ayuntamiento, que se llamaba de Santa María de la Estrella. La patrona de las casas capitulares del ayuntamiento era la Virgen de la Estrella, que era una advocación que había estado aquí antes. Todavía en San Juan hay una imagen de la Virgen de la Estrella que está en la capilla del obispo Tagaste, que la imagen es posterior del siglo XVIII, pero que es la advocación de la Estrella, que viene de toda esta época como patrona, digamos, de la sala capitular del ayuntamiento. Antes de empezar el ayuntamiento se celebraba una misa para impetrar la gracia divina sobre las decisiones que iban a tomar. Pero los capitulares no debían de ser gente demasiado devota, porque tenemos constancia por las actas
de que los adminículos de decir misa estaban muy estropeados y alguno de los corregidores que vino tuvo que decir que hicieran unas patenas, unos cálices, unos paños de altar decentes, porque estaba todo pues muy poco adecuado, ¿no? Cuando ya se había concluido la misa, entraban al ayuntamiento por orden y se sentaban por orden de preeminencia y votaban por orden de preeminencia también. Y tenían que dejar, como os he comentado antes, las armas en la puerta, salvo los que tenían privilegio de entrar con armas, que, como digo, era algo que se adquiría como un privilegio. En muy pocas ocasiones había ayuntamientos abiertos. Ayuntamientos abiertos quiere decir que se hacía una reunión en la que podían entrar los vecinos, entendiendo que vecinos eran los cabezas de familia, los varones, que estaban avecindados en la población. Por ejemplo, os traigo el ayuntamiento que se hizo, además en la iglesia de San Juan, el 8 de diciembre de 1624, en el que se decidió que todos los vecinos y concretamente los miembros del ayuntamiento iban a defender pública y privadamente la Inmaculada Concepción de la Virgen, adelantándose en más de 300 años al dogma que lo proclamó el Papa en 1854. Bueno, pues aquí en España también se hizo en otros sitios, pero aquí en Albacete se hizo un ayuntamiento abierto y todos estuvieron de acuerdo y juraron, pues eso, guardar el dogma, que todavía no era dogma, pero defenderlo en todas las ocasiones. Bueno, pero eran, como os digo, ocasiones muy señaladas para hacer ayuntamientos abiertos. Generalmente suelen entrar a los ayuntamientos los oficiales que os he comentado. En el mismo edificio de la Plaza Mayor, pero en la planta baja, estaba la cárcel. Y esto planteaba algunos problemas. La cárcel, como el resto del ayuntamiento en esta época, empezaba a estar en condiciones un poco ruinosas. Y, como iremos viendo, pues a medida que transcurría el tiempo y cada vez había menos dinero por las situaciones de crisis que ya hemos comentado que se fueron produciendo, pues no había dinero para hacer reparaciones. De manera que la cárcel estaba en condiciones muy poco seguras y cuando había presos un poquito violentos, pues era frecuente que quebrantaran las cerraduras y se fugaran. Con lo cual, el alcaide, que era un oficial que se nombraba por parte del ayuntamiento entre los vecinos, pues tenía que responder con su dinero, con sus fianzas, si había fugas. Con lo cual, el oficio de alcaide aquí no lo quería nadie. Les tenían que obligar a veces a ser por turno, y algún alcaide tenemos por ahí noticias de que cuando se fugaban los presos se acogía a sagrado, se metía en la iglesia de San Juan para que no les detuvieran a él, porque bueno, si no estaba, digamos, en un sitio sagrado, pues no le podían detener. Entonces el alcaide se refugiaba en la iglesia para que no le detuvieran por la fuga de los presos, ¿no? Y bueno, pues siempre había muchos problemas de que arreglaran las cerraduras y demás. También tenemos noticias de que en alguna ocasión tuvieron que estar en la cárcel presos algunos poderosos, entre comillas, de la villa, porque pues como todo, había algunas personas que no cumplían bien las leyes, ¿no? Os voy a contar, por ejemplo, el caso de unos regidores, de don Juan de Alcañabate de la Cueva y de su hijo, de origen chinchillano, de una familia noble y demás, que debían de ser personas pues un poquito de carácter irascible y que tuvieron una pendencia con un arrendador que tenían de una venta que estaba cerca de Chinchilla, la Cueva de Juan Navarro. Por lo que fuera, llegaron allí a las manos y parece ser, bueno, pues que le dijeron al arrendador de todo menos bonito y le tiraron un escopetazo y le dieron en la cabeza. Todos estos años por una escritura que luego se dio de concordia y demás. Con lo cual, pues nada, le metieron presos a don Juan de Alcañabate de la Cueva y su hijo, y claro, para que no estuvieran con los presos comunes, pues le tuvieron que poner presos en la sala del ayuntamiento con unos guardias que tenían que pagar ellos a su costa. Esto ocurre también en otros casos con otros regidores que tuvieron que estar presos por otros delitos distintos, y también lo que se solía hacer es que alguno de sus parientes se ofrecía a tenerlos presos en su casa, una especie de arresto domiciliario, dando fianzas de que no se iban a escapar, ¿no?, de que les iban a tener. Esto ocurre también en algunos casos de estupro, porque bueno, también hay algunas noticias, ¿no?, de pues algunos regidores que se vieron envueltos en problemas porque habían dado palabra de casamiento a alguna vecina de aquí de Albacete y después de que hubiese habido tema, pues no le cumplían la palabra de casamiento. Y no penséis que entonces era como las comedias de Calderón, ¿no?, donde enseguida iban el padre y los hermanos y salían las espadas a relucir. No, no, había una denuncia ante la justicia, había un pleito y se condenaba al estuprador a pagar una multa y a veces a destierro, o sea que no era el honor calderoniano, ¿no?, sino que se iba a la justicia y se reclamaba. Y bueno, pues en eso hay algunos casos, bueno, pues cuando había que tener a alguno en la cárcel, pues generalmente lo hacían así. Otro edificio notable relacionado también con lo que sería el municipio, el Pósito. Sobre todo en muchos municipios todavía de aquí de La Mancha y del campo manchego,
cuando vas, pues te enseñan el edificio del Pósito. El Pósito era el granero municipal en el cual pues se hacía recolección de cereales, trigo, cebada, centeno, para tener provisión en caso de que luego vinieran épocas de carestía y poder, a partir de esas semillas que había guardadas, darlas a labradores para que luego pudieran sembrar o empezar a sacarlas para hacer harina y que no hubiera crisis de mantenimientos. Aquí en Albacete no hubo en esta época, que sepamos, ningún edificio exprofeso para Pósito. Sabemos que se guardaba el grano en unas cámaras que había en los bajos de la sacristía de San Juan. Esa sacristía todavía existe, pues ahí en la parte baja se guardaba el grano, era el Pósito municipal. Había quejas porque era una zona húmeda y a veces pues, los granos se estropeaban por la humedad, pero que sepamos no hubo otro edificio. Con esto, pues lo que se trataba eso, de comprar trigo o otros cereales cuando estaba barato porque había buena cosecha y almacenarlo para luego pasar y conectar si había problemas de abastecimiento. ¿Qué pasa? Que en esta época, ahora lo contaremos también un poco, hay grandes crisis de abastecimiento. Hay épocas de grandes sequías y de grandes lluvias, con lo cual las cosechas se pierden. Y se pasan aquí épocas muy difíciles en las que van a comprar cereales y no encuentran por ninguna parte, incluso llevando moneda de plata para pagarlos y tal, van hasta Belmonte, van hasta Honrubia, van a la zona del Bajo Aragón y no encuentran, con lo cual pues era un problema muy importante. Y había un mayordomo que se encargaba de todos estos temas, que tenía un salario muy importante, que se elegía anualmente de año a año en el día de San Juan, que era cuando más o menos se recogían las cosechas, pero que pues pasaban muchas dificultades y también poco a poco, pues claro, el Pósito tenía que tener unos fondos para ir comprando trigo o para ir comprando los cereales, pero esos fondos de dinero se fueron empleando también para hacer préstamos a la Hacienda Real y para hacer frente a otras deudas, con lo cual hubo una descapitalización y el Pósito perdió bastante su función. Y como veremos, pues luego hubo bastantes problemas, ¿no? Otros edificios notables, pues edificios religiosos que han llegado hasta nuestros días, de los pocos que han llegado hasta nuestros días, ¿no? La iglesia de San Juan, la actual catedral, existía ya como parroquia desde bastante tiempo anterior, y en esta época, en lo que os estoy contando del siglo XVII, no se hacen ningunas obras importantes. Sabemos que a finales del siglo XVI se hace la sacristía, que es la misma que vemos hoy. A finales del siglo XVI el obispo de Cartagena, de quien dependíamos, ordena hacerla, y durante toda la primera mitad del XVII, por las dificultades también de financiación, no hay realmente ningún movimiento en la obra, que no estaba concluida. Hacia 1650 obtienen los capitulares un privilegio del obispo para poderse hacer unos escaños y sentarse en la capilla mayor, pues como un sitio de respeto para ellos. Pero en cuanto a obras, hasta finales del siglo XVII, hasta 1690, no se va a hacer la cobertura de las bóvedas, estas bóvedas que también vemos hoy, ¿no? Que las hace un arquitecto de Atlas Miera, Gregorio Díaz de Palacios, pero como os digo, en toda esta época no se avanza en la obra porque no hay dinero para ello, ¿no? ¿Qué más edificios religiosos así notables teníamos? Bueno, pues notables dentro de lo que esto era una pequeña población. Había conventos de mujeres y de hombres. Entre los conventos de frailes, fue un convento de franciscanos, que venía también desde los siglos anteriores, que estaba situado en lo que es la plaza del periodista Antonio Andújar. La iglesia ya no existe, se derribó hace ya mucho tiempo. Tenía una torre que se veía desde lejos, que llamaban el Faro de la Mancha, ¿no? Era un poco como la torre de la Roda, que se ve desde lejos y demás. Todo eso ya no existe. Y lo que era el claustro y las dependencias llegaba hasta lo que era la veleta, que se llama la veleta por una veleta que tenían allí los frailes y que marcaba el final del convento, ¿no? Había otro convento de frailes agustinos que ocupaba el lugar de lo que será la audiencia, ¿eh? En el Altozano. Ahí estaba la iglesia y el convento de los agustinos, que luego fue audiencia y que luego también se derribó, no nos queda nada de ella. Y de órdenes femeninas había dos. Las franciscanas, que estaban en lo que ahora es parte también del conservatorio, donde está la sede de estudios albacetenses, que aquí, si veis este claustro bastante restaurado, era el claustro de este convento de franciscanas. Y el otro convento de Justinianas en el Altozano, más o menos por la zona donde está el edificio del Fénix, pues ahí un poco más adelantado estaba el edificio, el convento de las Justinianas, que todavía nos quedan fotos, pero que tampoco ha sobrevivido nada hasta ese momento, hasta nuestros días, ¿no? Había muchas ermitas, como igual que en nuestras poblaciones, había muchas ermitas que, bueno, pues la gente iba allí a hacer sus devociones. Teníamos una ermita de la Santa Cruz por la calle de la Cruz,
donde había un lignum crucis, me parece que aquí había una reliquia de ese tipo. La ermita de San Sebastián, en la calle de San Sebastián, que todavía la ermita no, pero la calle está aquí muy cerca. Otra ermita al final de la calle del Rosario, que sigue manteniendo su nombre porque era la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que por cierto la Virgen del Rosario era una vocación muy querida aquí, ahora os comentaré luego un poco más. O por ejemplo la ermita de la Concepción de la Cuesta, más o menos en la zona donde está ahora la Purísima, pues había una ermita que estaba cerca de la casa de don Juan Carrasco, del alférez mayor, y que en 1617 sabemos que él hace una manda para que se digan allí todos los sábados muy temprano una misa del alba por los difuntos de su familia, a la que iba la gente antes de salir al campo y demás. Entonces, bueno, pues sabemos que esa ermita pues era también un sitio de mucha devoción, ¿no? Que luego ya se hizo ahí la iglesia y demás. Y hubo intenciones también por parte del ayuntamiento de traer más conventos, pero los que había se oponían a que se fundaran más porque tenían que compartir, claro, los bienes y las limosnas y tal, y en general se oponían. Hasta el año 1672 no se consigue que vengan los franciscanos descalzos y ellos se instalan en lo que es la zona de la Virgen de los Llanos, que había una ermita y que luego ya está ahí su convento, pero eso ya, como digo, es posterior al 1672 que vienen los franciscanos descalzos. Bueno, pues ya dejando un poco el tema del municipio y la población, vamos a hablar un poco de las personas que vivían aquí. Y bueno, pues podríamos hablar mucho, nos vamos a centrar un poco en lo que serían los que podríamos llamar, entre comillas, la élite, los notables, y luego vamos a hablar un poco de las capas más desfavorecidas, y entre medias, pues evidentemente había una población de comerciantes, de artesanos, de labradores, etcétera, que bueno, pues también haremos algo de referencia a ellos. Como ejemplo de una familia de, entre comillas, la élite o de notables, vamos a ver una familia, o dos familias que se entroncan, que son los Sedeño de Mesa y los Rola. No os asustéis de ver aquí que vamos a ir poco a poco, ¿no? Esto empieza allí por principios del siglo XVI, cuando Gabriel de Espinosa, que es un hidalgo que viene de la zona de San Clemente, viene a Albacete y se casa con una señora que se llama Isabel de Solís, que no es noble, pero que es de una familia que está muy bien situada en la administración municipal y que tienen oficios y que tienen además pues una cierta cuantía económica. Esto era frecuente, ¿no? Pues buscar alianzas entre el dinero y los que tenían un título, ¿no? Gabriel de Espinosa venía, pues eso, su familia procedía de Segovia, parece ser que su padre había venido a San Clemente durante la guerra también de sucesión y tal, en la compañía de Jorge Manrique, el de las copias aquellas de... Pero bueno, en fin, se instalan aquí, él viene, se casa aquí y tienen varios hijos, y me gustaría primero que señalar una cosa. Uno de los hijos, como veis, se llama Juan Sedeño de Mesa. Y diréis, claro, si el padre se llama Gabriel de Espinosa y la madre Isabel de Solís, ¿de dónde sale esto de los Sedeño de Mesa? Pues porque en esta época no existía esta regla que hemos venido conociendo, que también se está un poco cambiando, de los apellidos, ¿no? De que el primer apellido es el del padre, el segundo el de la madre. Aquí se podía elegir, podían llevar el del padre, el de la madre, o el de un pariente al que querían honrar, o cuando a lo mejor pues recibían una herencia de algún pariente, tomaban el nombre de esa rama de la familia. Entonces, hermanos de padre y madre no llevan los mismos apellidos. Por ejemplo, este caballero, Francisco Sedeño de Mesa, y su hermano, que se llama Gabriel de Espinosa. Como veis, completamente distintos. Si no nos dicen en algún documento que son hermanos, no lo podríamos suponer. Francisco Sedeño de Mesa se casa con una señora que se llama Jerónima de Herrera, que es hija de un regidor de Toledo. Este regidor parece ser que viene de una familia de conversos, y sin embargo, a pesar de ser de familia de conversos, sus descendientes van a lograr hábitos de órdenes militares, cosa que en principio estaba prohibida, pero que bueno, pues con el dinero y tal, las probanzas se iban haciendo, y bueno, llegaban más o menos a pasarlas, más o menos no, más que menos, y conseguían hábitos de órdenes militares. Pues como veis, este se casa, digamos, con una persona que entronca con notables de otras poblaciones, como el caso de Toledo. En cambio, el otro hermano se casa con doña María de Alarcón, que es también de una familia de aquí, no noble, pero que sí que tienen pues también oficios y una buena cantidad de dinero. Y vamos a fijarnos en la hija de este matrimonio, doña Isabel de Espinosa y Alarcón, que se casa con su primo hermano, con el hijo de sus tíos. Esto era frecuente, ¿no?, el hacer alianzas también entre la familia. Y vengo también a notar este caso porque, como veis, esta señora se casa muy joven,
La primera hija la bautizan, porque son fechas de bautismo que generalmente eran cercanas a la fecha de nacimiento, cuando la madre aún no tiene 17 años. Y durante el matrimonio, durante los años que están casados, bautizan al menos 6 hijos. Como veis, era pues casi un hijo por año. ¿Qué ocurre? Que a la edad adulta llegaban pocos. De estos 6 hijos, solamente 2, de los que ahora voy a hablar un poquito, llegaron a adultos. Muere el marido y al año siguiente la mujer se vuelve a casar. Se casa con un hidalgo de la zona de Valencia, don Jerónimo Rola. Lo vengo diciendo porque vais viendo cómo se alternan alianzas internas con alianzas con gente notable de otras poblaciones y se van extendiendo redes de relaciones que hacen que luego, pues, evidentemente la familia vaya progresando. Con don Jerónimo Rola se casa también, como digo, era frecuente, ¿no?, que las viudas volvieran a casar, y tiene otros 6 hijos, al menos que sepamos, bautizados aquí. El último hijo, como veis, nace cuando la madre tiene unos 42 años ya, es decir, que es una estrategia de fecundidad a maximizarla, ¿no?, desde la pubertad prácticamente, de que se pueden tener hijos, hasta que biológicamente es tiempo de tenerlos, ¿no? También de estos 6 hijos, solamente 2 van a llegar a la edad adulta. Hay una gran mortalidad infantil, ¿no? Claro, y eso pensando que eran familias que tenían dinero y que tenían supuestamente comodidades y una alimentación, digamos, que no pasaban necesidades, y sin embargo, fijaos la mortalidad infantil que tenían. Bueno, pues de los hijos de este primer matrimonio y de los del segundo, para que veamos un poco la diferencia entre el destino de hombres y de mujeres en familias notables, pues el hijo, Alonso Manuel Sedeño, cuando apenas todavía no es mayor de edad, ya empieza la carrera de desempeñar oficios municipales. Para los hombres era básicamente salidas que eran desempeñar oficios, hacer una carrera en la administración municipal, hacer carrera en el ejército, servir al rey, que ahora veremos también, o dedicarse a la iglesia, ¿no?, que básicamente algunos también, bueno, se dedicaban al derecho y eso entroncaba con la administración, pero eran pues un poco las salidas. Para las mujeres, ¿cuáles eran las salidas? El matrimonio o el convento, porque realmente no había más opciones. Una mujer sola pues estaba llamada a no poder vivir sola, ¿no? Entonces, para las dos cosas hacían falta una dote, ¿no?, más o menos de cuantía, en función de cómo fuese de rica la familia, pero para situarse pues también hacía falta una dote. Bueno, pues Alonso Manuel Sedeño, como digo, cuando todavía es menor de edad ya empieza a desempeñar oficios. Y bueno, pues empieza esa carrera en la administración. Tiene un tropezón importante porque es denunciado también por el estupro de una mujer de aquí de Albacete, de una familia que no es noble pero que también está muy situada en la administración, y le condenan a destierro, le condenan a pagar una multa importante, 2.500 ducados, pero enseguida pues le perdona a la agraviada, que se había casado en Chinchilla y tal, quizá también a cambio de alguna contribución monetaria, cumple 2 meses de destierro y sigue su camino en la administración. Realmente no le supuso tampoco demasiado problema. Se casa luego él, tiene varios hijos, se queda viudo. En los años 40, como es hidalgo, le llaman al servicio militar cuando todos los problemas de Cataluña y de Portugal y tal, el rey llama a los hidalgos para que le acompañen en la guerra, ¿no?, en la guerra interna. Pero él dice que él ya está un poco mayor, que tiene 4 hijos, que es viudo y que él no se puede ir a la guerra. Que da un dinerillo para que se equipen los que van a ir, pero bueno, el ardor guerrero era pequeño. Se vuelve después a casar, tiene más hijos, en fin, se va a Toledo, administra sus fincas, bueno, eso es lo que sabemos de él. Su hermana, doña María Sedeño, que como veis era pues un año más joven, cuando su padre muere y la madre se vuelve a casar, pues entra en un convento. Entra en el convento de las franciscanas, en el que ahora es la sede de estudios albacetenses. Y tenemos ahí pues las escrituras de profesión, tienen que dar una dote de 800 ducados, que era una dote importante, la pagan su padrastro, Jerónimo Rola, y su madre, y además, bueno, pues la madre le hace una escritura de que le va a dar cada año 20 ducados para que, bueno, pues ella tenga un buen pasar en el convento, ¿no? Porque no penséis que en el convento, pues las que tenían dinero, pues también tenían incluso sus criadas y podían vivir, digamos, bastante cómodamente. Incluso cuando la madre muere, se compromete a darle 40 ducados de renta anual, que eran más de lo que ganaba un oficial municipal. Es decir que, bueno, pues teniendo dinero y estando en un convento, pues a lo mejor
la cosa no era tan mala como se podía pensar, ¿no? Teniendo en cuenta también los riesgos de la vida matrimonial en cuanto a embarazos, partos y mortalidad, pues a lo mejor el convento podía ser una alternativa no despreciable. Y además, como curiosidad, en las escrituras que hay de este convento, todas las religiosas que hay, que muchas eran de familia de regidores, todas firmaban con su nombre, todas sabían firmar, cosa que no era nada frecuente entre mujeres, incluso entre algunos hombres, o sea que tenía un cierto nivel cultural, ¿no? Bueno, del matrimonio, del segundo matrimonio, ya no me quiero tampoco enrollar mucho más, hay 2 hijos que sobreviven, una es Isabelana, que se casa con otro regidor exterior, y don Manuel Rola, que es hijo de este segundo matrimonio, se va al ejército, él va a servir al rey, este sí que está fuera, parece ser que va a Flandes y tal, vuelve con un grado de capitán y se casa aquí en Albacete. Fijaos que se casa con una señora que es doña Catalina de Vera, que viene a heredar un gran mayorazgo porque su padre, Juan Fernández Zafra, se había casado 2 veces, había tenido 15 hijos al menos y solamente le sobrevive Catalina de Vera, que es la que hereda todas las rentas y todos los mayorazgos de la familia. Pues con ella se casa don Manuel Rola. Fijaos que cuando se casan y tienen la primera hija, ya andan los 2 por los 30 años. Esto quiere decir que ha cambiado un poco la mentalidad, ¿eh? Ya quizá se está buscando una estrategia de menos expansión porque, bueno, pues tampoco se quiere distribuir a lo mejor tanto los bienes de la familia, se han creado ya muchos mayorazgos y ya empiezan a casarse más tardíamente y a tener una estrategia de menor fecundidad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasaba con los que vivían en las capas más desfavorecidas, ¿no? Podemos hablar de los moriscos, aunque los moriscos en este año 1123 ya no existen, al menos oficialmente. Los moriscos aquí a Albacete habían llegado porque durante la guerra de las Alpujarras, en el 1568, a fines del último tercio del siglo XVI, fueron deportados muchos moriscos de esa zona de las Alpujarras hacia la zona de Castilla para diluir la sublevación. Y en unas condiciones, la verdad, terribles, llegaron, atravesando en pleno invierno toda la serranía y tal, llegaron a ser distribuidos por Castilla. Aquí en Albacete se quedaron bastantes casas de moriscos, esto lo estudió muy bien Alfonso Santamaría, y eran pues los moriscos de paz, no los deportaban porque hubieran participado en la rebelión, sino simplemente pues para sacarlos de la zona y diluir la sublevación. Cuando llegan aquí a Albacete, y muchos se quedan aquí, pues destacan porque son gente que viene acostumbrada a hacer buen cultivo de la tierra, establecen regadíos, ponen sus norias, cultivan moreras para el cultivo de la seda, es una gente industriosa y bastante trabajadora que, bueno, se asienta y va funcionando de manera bastante buena. Es verdad que queda un núcleo también de bastante pobreza. Están cohesionados entre sí, tenemos escrituras del siglo XVI y principios del XVII, como algunos de ellos se hacen cargo pues del abastecimiento de grano y de pan, que era pan de centeno, que se consideraba peor que el de trigo para la población morisca, y de alguna manera siempre se les considera un poco como gente extraña, a pesar de que pasaron muchos años en la villa, porque incluso los documentos, después de estar aquí 30 o 40 años, les seguían diciendo los granadinos, como una manera también de señalarles, bueno, pues que no eran de aquí, aunque llevaban a lo mejor aquí 2 generaciones. La misa ellos la oían en la iglesia que tenía el Hospital de San Julián, que estaba enfrente de San Juan, más o menos lo que era por la zona de la Casa de Socorro antigua, lo que era el Ayuntamiento Nuevo y tal. Ahí se le decía a ellos misa, porque, claro, eran cristianos, al menos de nombre, pero siempre estaban eso, como un poco apartados. Eso no fue óbice para que algunos no reunieran cantidades de dinero importante. Hay una familia, los Alascar, que se sitúan bien, incluso prestan dinero al ayuntamiento, tienen oficios municipales. Bueno, pues parece que viven bastante bien. Todo esto se viene a terminar cuando en 1609, en el reinado de Felipe III, se decide expulsar a todos los moriscos. Por una serie de cuestiones, les echa, tienen que vender rápidamente, se pueden llevar algo de muebles y tal, pero no pueden llevársela, evidentemente, ni las cosechas ni las tierras. Las tienen que vender, a veces mal vender. Sabemos también de aquí algún regidor que compra tierras y tal, y compra una huerta a moriscos que van a ser expulsados. Y sí sabemos que por aquí, como esta es una zona de paso, pasan bastantes comitivas de moriscos que van deportados para embarcar en la zona de Cartagena, en el puerto, y ser expulsados de aquí, del territorio. Y también sabemos pues, que hay que darles algunas ayudas, porque claro, debían venir en unas condiciones un poco precarias, hay que darles algo de pan, algo de carne, y
hay que poner guardas y todo para poderles un poco ayudar en el trayecto hasta que salgan del territorio del municipio. Con todo, algunos consiguieron quedarse. Tenemos alguna familia, algunos Herrera, que consiguieron, digamos, un poco entre comillas, disimular y la ascendencia morisca y se quedaron como parte de la población. Algunos dicen que volvieron. Bueno, en fin. Otra capa de población marginal, los gitanos. En esta época los gitanos suelen ser personas que van transeúntes de unas zonas a otras. Aquí tenemos noticias de que llegaron al menos en 2 ocasiones grupos de gitanos. Unos en 1619 venían de Cervera y traían un poder real para poderse asentar en poblaciones que tuvieran al menos 1000 vecinos, que por aquel entonces sí que los había aquí. Y se quedan aquí, trabajan y parece que no dan tampoco mayor problema. Como cosa curiosa, en 1625 vinieron otro grupo de gitanos que venían de Sevilla, que eran herreros y que eran comerciantes y que tenían licencia de Felipe IV para asentarse donde quisieran, porque cuando él fue a visitar Sevilla lo recibieron con unos bailes y unos cantes que le gustaron tanto al rey que les dio ese poder de poder avecindarse donde quisieran y vinieron precisamente a sentarse aquí en Albacete. Bueno, pues un poco como curiosidad, ¿no? Más población flotante, pues había gente transeúnte, vagabundos. A medida que luego fue agudizándose la crisis, pues cada vez también hubo mayor población flotante y la verdad es que en estos municipios pues fue bastante inhumano, porque en los años más hondos de la crisis, por ejemplo en 1949, se ordenó expulsar sin contemplaciones a todos los que no tuvieran un arraigo y un trabajo en el municipio, con penas de hasta 200 azotes, que hay que ver también qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, en esta época no se tenía muchos miramientos, ¿no? Y no quiero dejar de pasar el hecho de que había esclavos, ¿no? Que ahora nos parece algo completamente que nos hace abrir los ojos como platos, pero era algo que entonces se consideraba relativamente normal. No es que todo el mundo lo viera bien, ¿eh? La vida de Santa Teresa, ella dice en su libro de la vida que su padre nunca consintió tener esclavos porque les tenía tanta piedad que no podía de ninguna manera tener esclavos, pero no era infrecuente que incluso clérigos tuvieran esclavos. Y aquí en Albacete tenemos en las escrituras pues noticias de esclavos que o bien eran prisioneros de alguna guerra del norte de África, venían muchos esclavos africanos de la zona del norte, igual que también en las expediciones de berberiscos tomaban prisioneros de aquí y los llevaban esclavos al norte de África. Bueno, pues esclavos que se tomaban en esas expediciones. Y también niños nacidos en cautividad. Tenemos varias escrituras de bautismo de esclavas que iban teniendo hijos, el padre era desconocido, no sabemos si sería el amo o quién, y los niños que nacían esclavos y se vendían también, cosa que ahora nos parece terriblemente repugnante, pero entonces era algo bastante común. También estaban apegados a las familias. En muchas familias pues los esclavos estaban en el servicio doméstico y vivían con la familia pues como parte del núcleo familiar, y a veces pues también en los testamentos vemos como los dueños o las dueñas les dejan con una manda, una cantidad de dinero cuando fallezcan, o incluso les dan la libertad cuando fallezcan pues por los servicios y el apego que han tenido a lo largo de su vida por ellos. Y tampoco era infrecuente que a veces pues cuando alguno de estos esclavos, que algunos como digo eran del norte de África, decidía convertirse, pues el bautismo se celebrara con todo tipo de digamos, parafernalia, ¿no? Porque un esclavo de don Jerónimo Rola, que hemos hablado antes de que se casa de la zona de Valencia, tenía una esclava de 35 años que se llamaba Aja, que era norteafricana, y decidió bautizarse. Se bautizó con el nombre de María y sus padrinos fueron la mujer del corregidor, don Diego de Oca, y uno de sus hijos, es decir, que bueno, se le dio pues todo el boato a la ceremonia del bautismo con unos padrinos pues tan relevantes, ¿eh? No dejaba de ser pues algo que estaba dentro de la familia, ¿no? Bueno, ¿cómo más vivían las personas, no? Bueno, aquí pues había un médico, había un cirujano que el ayuntamiento pagaba, y como cosa curiosa pues les iban nombrando cada 4 años y se le pagaba mucho más al médico que al cirujano, porque entonces se consideraba que el cirujano hacía un oficio manual, trabajaba con sus manos, sajando, curando heridas y demás, y los oficios manuales estaban mal vistos. Mientras que el médico trabajaba con su intelecto, ¿no? Diagnosticaba y mandaba tratamientos, entonces el médico tenía una categoría, digamos, más noble que el cirujano y recibía por tanto un salario mayor, de 40.000 maravedís
frente a 15.000. Bueno, pues como cosa curiosa, pues fijaos cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y en esta época los médicos de la villa estuvieron muy ocupados porque hubo muchas epidemias y hubo años en que el ayuntamiento se preocupó de a ver si encontraba un segundo médico para poder atender a tantos enfermos como había. Y bueno, pues a veces no era fácil encontrarlos, intentaban atraerles dándoles un buen salario, mandándoles una cabalgadura para que vinieran de donde estuvieran a ver cómo era la villa, en fin. Aquí había un hospital. El hospital no penséis que era como ahora, ¿no? El hospital no era para ir a curarse, era como una especie de refugio para pobres, enfermos y transeúntes y pobres. Las personas de calidad, digamos, si estaban enfermas, se curaban en su casa y les visitaba el médico en su casa. El hospital estaba en la zona, pues donde estaba más o menos la casa del hortelano, la parte del ayuntamiento nuevo, y tenía su iglesia, como os digo, allí era donde iban a oír misa los moriscos en su momento, y el ayuntamiento también daba una renta de 10 ducados al año pues para mantener el hospital en funcionamiento. Y a principios del siglo XVI se ocupó de que vinieran aquí los hermanos de San Juan de Dios para llevar el hospital y ponerlo adecuadamente. Y también es frecuente que mucha gente en el testamento dejaba alguna manda para ayuda del hospital. A lo mejor dejaban la cama, decían la cama en la que yo fallezca con sus colchones y sus mantas y sus cobertores para el hospital de San Julián, para que los pobres de allí tuvieran camas, ¿no? Bueno, también había un preceptor de gramática al que pagaba el ayuntamiento para que enseñara a los hijos de vecinos, a los hijos de vecinos las cuentas, leer y escribir y la gramática latina, Era la enseñanza que se hacía aquí. Se le daba también un salario y bueno, pues como cosa curiosa, a veces se hacían oposiciones, es decir, había varios aspirantes a ser preceptor y el corregidor les citaba para que leyeran y para que escribieran delante de pues los que eran, digamos, los intelectuales de la villa, ¿no? El prior los priores de los conventos, el médico y demás, y bueno, pues el que mejor demostraba su capacidad, pues se le nombraba preceptor, con unos salarios tampoco muy importantes, y en alguna ocasión a alguno de ellos se le retiró el salario porque parece ser que consentía que los estudiantes jugaran a los naipes en vez de estar allí estudiando. Bueno, como anécdota. En esta época, ya lo he comentado, hubo bastantes epidemias. Y esto creo que nos puede resultar, por desgracia, bastante conocido, porque las medidas que se tomaban para atajar la epidemia no eran tan diferentes de las que hemos conocido, por desgracia, con el tema de la pandemia. Cuando se tenía noticia de que había alguna epidemia, del tipo que fuera, pues normalmente se recibía una carta, el corregidor mandaba una carta al ayuntamiento dando noticia de esto, y se cerraba la villa. No había muralla, pero sí que había una cerca que no debía estar en muy buenas condiciones, pero que se reparaba para la ocasión y se cerraba. Había dos puertas, una estaba en la zona de Chinchilla, otra en la zona de San Sebastián, que es la que daba pues hacia la zona de Madrid, y en esas puertas se ponían unos guardas para que nadie entrara ni saliera, especialmente que no entraran ni salieran personas que vinieran de los sitios donde sabía que estaba la enfermedad. Y no podía nadie salir. Algunos vecinos se saltaban la prohibición, abrían portillos en la cerca, iban a trabajar al campo, iban a sus huertas y tal, y se les amenazaba con la excomunión, que era lo que entonces pues supongo que podía ser la mayor amenaza, aparte de multas pecuniarias. Claro, todo esto también costaba dinero, porque a los guardias había que pagarle y todo esto pues suponía también un gasto importante. Y encima se interrumpía el comercio. Y Albacete, como ahora vamos a comentar, vivía mucho del comercio, con lo cual intentaban lo antes posible levantar ese confinamiento que existía. Si había personas que estaban enfermas, que se sospechaba que tenían la enfermedad, se les aislaba. Sabemos de algún caso, es más tardío, en 1948, que a unas mujeres que vivían en la calle de la Cava y que cayeron enfermas de un mal epidémico, no sabemos muy bien de cuál era, que se atribuyó a que se habían probado unas ropas que venían de Murcia, pues cayeron enfermas y entonces las aislaron en la ermita de San Sebastián, esta que estaba aquí tan cerca, y después la llevaron a una heredad fuera de aquí del ámbito municipal, pues para que pasaran allí la cuarentena, y les dieron una escasísima ración, más que nada para que no murieran de hambre y dijeran que habían muerto de la enfermedad, pero vamos, tampoco les dieron gran cosa. Bueno, en fin, un poco también como anécdota. Bueno, a ver, que estamos aquí ya un poco mal de tiempo. ¿De qué vivía aquí la población?
pues en esta época evidentemente, pues sobre todo de lo que era el sector primario, la agricultura. Sobre todo los viñedos, lo que estaba más extendido era el cultivo de la viña, entre todas las clases sociales. Los terratenientes, los más poderosos, se dedicaban también más a los cereales y a la ganadería. La ganadería sobre todo era pues de la gente que tenía más dinero. El municipio intervenía pues regulando cuando había que vendimiar, pues un poco también como se hacen las cooperativas y demás, o en qué cultivos había que hacer. O sea, por ejemplo, posterior a 1648, que limitan el cultivo de melones porque dicen que hacía falta mucha agua para ese cultivo, llegaba menos a los abrevaderos del ganado y, por tanto, para que el ganado no quedara sin suministro, teniendo en cuenta que muchos de los regidores eran propietarios de ganado, pues consideraron que había que dar prioridad al ganado más que al cultivo de los melones y restringieron el cultivo de melones, un poco como anécdota. Y, claro, el ganado tiene que pastar. ¿Dónde pasta? Pues en zonas que están acotadas y que se sacan a subasta al mejor postor para que paste el ganado. Son las dehesas. Con eso saca dinero para pagar impuestos y para financiar todo tipo de actividades. Pero claro, al hacer dehesas, esos pastos se sacan del común, y por lo tanto ya nadie puede entrar en ellos. Con lo cual había muchos choques, tanto dentro del término municipal como con otros municipios, porque también querían hacer dehesas y por tanto no había facilidad de que pastaran los ganados. Había incendios, como por desgracia vemos ahora, y alguno posiblemente sería provocado. A principios de siglo hubo uno en la dehesa del Monte de San Pedro, que había habido ahí unos problemas y tal, y quizá sospechaban que fuera provocado, y bueno, pues hubo que sacar de allí luego la leña y venderla y demás. Y también se preocupaban ya de la repoblación forestal. El corregidor, don Diego de Oca, por ejemplo, con órdenes reales, mandó en 2 ocasiones replantar álamos y otro tipo de árboles en la zona del Prado de San Jorge, en la acequia y tal, pero parece ser que los árboles no prosperaron mucho, porque era una época en la que no había mucha, digamos, capacidad climática. Luego lo veremos. Porque en esta época, como por ejemplo tenemos ahora, hubo muchos fenómenos climáticos extremos, que diríamos ahora. Épocas de sequías brutales, 15 meses seguidos en los que no caía una gota de agua, y por tanto se morían los ganados, que entonces no había otros medios, se perdían las cosechas y venía una época de carestía tremenda, porque no es como ahora que tenemos una cierta capacidad de gestionar. Entonces, si se perdía la cosecha y los ganados morían, venía una hambruna tremenda. Y eso alternaba con épocas de grandes lluvias, con inundaciones. Por ejemplo, en mayo de 1623, el año en el que estamos hablando, hubo unas lluvias tan torrenciales, después de una época de sequía también grande, que las monjas del convento del Altozano las tuvieron que sacar porque a pique que se ahogan ahí las monjas y se inundaron toda la parte del convento. Es decir, que pues también vemos alternancia de lluvias y de sequías, con lo cual eso pues había muchas dificultades para la agricultura y la ganadería. Aquí también había industria textil, que con el tiempo también fue decayendo, y había una figura que era el fiel de los paños. El fiel de los paños era una persona, un oficial del ayuntamiento, que tenía el sello con el que se sellaban los paños de la villa. Era algo así como darles, entre comillas, una denominación de origen. Comprobaba que la calidad era la adecuada según las condiciones y les ponía un sello como que ese paño estaba aquí fabricado y se podía vender en las condiciones adecuadas. Esto con el paso del tiempo fue desapareciendo y esta industria fue decayendo. Y claro, también era siempre una zona de mucho tránsito, con lo cual había mucho comercio y había muchos mesones y paradores donde paraban pues eso, los arrieros y la gente que venía de paso. También esto fue decayendo. Aquí, luego comentamos un poco, hubo una crisis importante y sabemos, por ejemplo, que hacia la mitad del siglo, en la Plaza Mayor, que había varios mesones, 3 estaban cerrados porque no había suficiente negocio, ¿no? Había uno que tenía llamada de las 2 puertas o de los leones, que estaba entre la Plaza Mayor y la calle Albarderos. No sé si recordáis que hace poco tiempo, hace un par de años, en la pandemia, salieron unas tinajas que estaban en un sótano en aquella zona. Pues hombre, no digo yo que fueran de ese mesón, pero pudieron ser, porque sabemos que había un mesón ya en el siglo XVII que posiblemente pues luego tendría actividad, y esas tinajas que salieron eran del siglo XVII. Bueno, ¿cuánto cobraba aquí los que vivían de un salario? Porque claro, quien no tenía tierras propias y tal, pues trabajaba a salario. Los salarios los regulaba el municipio, y claro, hay que tener en cuenta que los que regulaban el salario eran muchas veces empleadores, con lo cual pues había un tira de afloja de que no querían poner salarios muy altos y los potenciales empleados
reclamaban salarios más altos. Bueno, pues en 1599, rayando así el principio del siglo, pues veis que pues, los jornaleros y las personas que trabajaban a legón y azada, trabajando en el campo, pues tenían un salario entre 1,5 y 2 reales al día. Un real eran 34 maravedís, ahora veremos un poco lo que se podía comprar con eso, ¿no? Bueno, pues según los trabajos, los albañiles ganaban un poco más y también el municipio regulaba la jornada laboral, se trabajaba de sol a sol, desde que salía el sol hasta que se ponía. Y una cosa curiosa es que durante el tiempo de la siega, donde venía gente también de fuera a hacer la siega, a los segadores se les pagaba relativamente bien, 4 reales al día, bueno, era un poco mejor, ¿no? Y además especifican las fuentes que se les daba de comer bocadillo por la mañana. Me llamó la atención esa palabra porque le daban bocadillo, un bocadillo que sería por la mañana, y luego le daban su almuerzo, sopa, comida y merienda y cena. Bueno, no sé las calidades, pero bueno, por lo menos parece que estaba regulado que les tratasen, le dieran bien de comer, ¿no? Claro, va pasando el tiempo, los salarios no suben, los jornaleros empiezan a protestar, van al Consejo Real y consiguen una orden para que el Concejo de Albacete no pueda evitar las subidas de los salarios. Pero aquí los regidores protestan porque les parecen que los salarios son excesivos, ¿eh? Aquí se tira ya floja, que vemos todavía muchas veces, ¿no? Tienen que subir un poquito. En 1627 pues les suben un poquito y como veis, bueno, pues ya vamos hablando de 2 o 3 reales diarios para los mozos de labranza, pero pensáis que ha pasado más de casi 30 años, ¿eh? Y ha subido muy poquito. ¿Qué se compraba con eso? Pues claro, lo primero, pan, que era el alimento básico, ¿no? El concejo regulaba también los precios del pan. Y esto es la inflación de los precios, ¿no? Desde 1600, donde un pan de 1 libra, que son 16 onzas, costaba 6 maravedís, ¿eh? Recordáis que un real eran 34 maravedís, los que ganaban 2 reales, 68, bueno, pues ya un poco lo que podían ir comprando, teniendo en cuenta que para vivir había que vivir de algo más de pan, pero bueno. Llegando a la mitad del siglo, pues ya veis que ha habido una inflación muy importante. El pan de 24 onzas, es decir, pan y medio de lo que era 1600, vale 16 maravedís. Es una cantidad, y eso que está regulado, eso que hay un tope al precio, pero sin embargo ha habido una inflación importante. Si hablamos de la carne, que es un artículo de bastante lujo, pues claro, los precios estaban entre 34 y 36 maravedís la libra. La libra es un medio kilo, para que nos hagamos un poco una idea. Es decir, que con el salario de un día te podías comprar más o menos medio kilo de carne. Si no hacías otra cosa con el salario, claro. Y aún así era muy difícil conseguir carne. El tope de los precios hacía que los ganaderos no quisieran vender la carne. Y a veces hubo que obligarles para que dieran, y eran los mismos regidores muchas veces los que tenían el ganado, entonces tuvieron que establecer un turno porque no querían dar el ganado por ese precio, y había que darles dehesas a cambio para que pastaran, en fin, que era complicado. El aceite, por ejemplo, 24 maravedís la libra, pues también un precio elevado. Y había, pues un poco como anécdota, artículos que ya podríamos decir que eran un poco de lujo, ¿no? Había un pozo de nieve que se hizo en 1624, que estaba en la zona del Alto de la Villa, para guardar la nieve en invierno, ahí entre paja y tal, y en el verano poder disfrutar pues de bebidas refrescantes con la nieve. Y había unos precios que se fijaron, fueron aumentando, se les cobraba más a los forasteros que a los vecinos, porque para algo el pozo era de aquí. Pero bueno, pues quien podía, pues podía permitirse el lujo de tener nieve para refrescar sus bebidas en verano. Y a todas estas, ¿dónde compraba la gente? Había tiendas, pero había artículos que se vendían en la Plaza Mayor, lo que se llama el redil. El redil no era de toros, sino una especie de puesto de red donde se vendían los artículos. ¿Por qué aquí? Porque cuando se compraban se les aplicaba la sisa. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos en esta época eran terribles y ahora siguen siendo un motivo de queja muy grande, pero en esta época muy amargamente se quejaban todos de la presión fiscal. Había impuestos de todo tipo. Había impuestos que se pagaban en dinero, pero también había impuestos que eran en especie. Había que mandar trigo o cereales a la corte, había que mandar carros cuando había necesidad de transportar, bien fuera temas del ejército o bien fuera cuando se mudó la corte de Valladolid a Madrid y viceversa, hubo que mandar carros. Se resistía mucho a mandarlos porque, claro, una vez que el carro salía,
pues saber dónde iba a parar el carro, y si volvía, pues la cabalgadura moría y ya luego el carro nunca más volvía. En fin, se resistían mucho a enviar los carros, y con la condición de que no pasaran de Tobarra o de Chinchilla, pero luego no era muy seguro, ¿no? Y había también impuestos en trabajo, ¿eh? Esto no era muy frecuente, pero por ejemplo cuando había epidemias, pues para que la cerca se reparara, se les obligaba a los vecinos a trabajar en las reparaciones de la cerca, porque era una cosa del bien común. Ahora no todo el mundo pagaba impuestos, o no pagaban todos los impuestos, porque en aquella época recaudar a nivel central no era posible, el Estado no tenía medios. Quien recaudaba era el municipio y luego lo enviaba a las instancias superiores. Pero los hidalgos, los clérigos y los mismos oficiales del municipio estaban exentos de la mayoría de los impuestos. Y esto también fue una lucha, ¿eh? Intentar que pagaran más impuestos pues chocaba evidentemente con sus privilegios, y fue una real lucha. Pero claro, la carga que caía sobre el resto era cada vez mayor, y claro, pues eso también era un problema muy importante. ¿Cómo se recaudaba? Pues conectando con lo anterior, había algunos que se recaudaban directamente en dinero, un reparto directo. Por ejemplo, la alcabala. La alcabala era un impuesto que se pagaba sobre las compraventas. El 10% de la compraventa era la alcabala. Pero claro, estar pendiente de todas las compraventas era casi imposible. Lo que se hacía era encabezar la población por una cantidad, y luego la cantidad total se repartía entre los vecinos, estimando lo que cada uno podía tener, pues un poco de comercio, de compraventa de su hacienda. Había repartidores que nombraba el municipio para que hicieran esa estimación de cuánto tenía que pagar cada uno, y luego había cogedores, oficiales destinados a ir recaudando a cada uno lo que le tocaba. Claro, muchos no querían pagar, tenían que ir los oficiales de justicia, los cogedores se quejaban de que no podían cobrar, en fin, muchas dificultades, y siempre dejaban al final una partida de costas perdidas porque no había manera. Claro, cuando luego no pagaba el municipio la cantidad total, venían a su vez alguaciles de fuera para que se pagara, y había que buscar ese dinero arrendando una dehesa, en fin, era muy complicado. Otra forma de recaudar impuestos eran las sisas, es decir, lo que decíamos de que al vender un producto, la octava parte de ese producto correspondía al impuesto. Es decir, tú comprabas 8 varas de tela y te daban 7. La octava vara era para el impuesto, ¿no? Todo lo que se compraba por onzas, por varas, etcétera, tenía un impuesto de un octavo. El municipio decía sobre qué artículo, generalmente era el vino, el vinagre, el aceite y la carne, pero luego también se fueron añadiendo otros productos a los que se cobraba sisas. Y había unos fieles, unos oficiales que tenían que estar pendientes de las ventas y de que se sisara la octava parte para el impuesto. Como todo esto, llegó un momento en que por la crisis económica fue decayendo mucho, pues al final lo que se hacía era sobre dehesas, es decir, se acotaba esa parte de pasto, se sacaba al mejor postor, y con lo que se obtenía, pues parte iba para financiar los impuestos, y otra parte a la Hacienda Real, porque cobraba el rey por el privilegio de hacer la dehesa, con lo cual al final la Hacienda Real siempre acababa llevando una parte del dinero. Pero esto también venía bien porque los que tenían ganado les interesaba tener dehesas, y muchos regidores tenían ganado. Y luego encima estaban los impuestos para gastos militares, que estos sí que eran ya tremendos. Había impuestos en dinero, había que enviar dinero para contribuir a los gastos militares, sobre todo por la defensa de la costa levantina contra ataques de los piratas berberiscos, y luego, a partir de los años 30, pues con estas sublevaciones y guerras y tal, pues también para enviar soldados o para enviar habituallamientos y comprar armas y demás. También se pedía que salieran mozos, que hombres de aquí, de la villa, fuesen a combatir. Claro, había una reacción frente a esto brutal. No había manera de encontrar mozos que fueran al ejército. Hasta tal punto que los regidores salían a veces de noche y de tapadillo, y a los mozos que pillaban por la calle los recogían y a la fuerza, con guardias, los ponían presos y los mandaban al ejército, con lo cual desertaban en cuanto podían, evidentemente. Pero bueno, y en algún momento los comisarios que venían y tal les amenazaban a los regidores con llevárselos a ellos mismos de soldados, aunque eran ya mayores, si no encontraban. Llegó un momento en que era tan imposible encontrar ya hombres que quisieran ir al ejército, que ya decidieron pagar en dinero, a pesar de que no hay manera tampoco de encontrar dinero. Pero era tan imposible el tema de encontrar
hombres que tuvieron que recurrir a esto. Bueno, pues todo esto, pues como veis, va dibujando un panorama de muchas dificultades, ¿no? No todo eran esos problemas, ¿no? También había días que se hacía fiesta, ¿eh? Y bueno, pues también está bien recordarlo, ¿no? Muchas fiestas iban ligadas a festividades religiosas, ¿eh? Pensar que la religión pues impregnaba todo esto, ¿no? Ya estamos ahí terminando. Cuando había épocas de muchas sequías o de muchas lluvias, se hacían rogativas. Hace poco también salió en las noticias, ¿no?, una rogativa que se ha hecho, pues esto era muy frecuente. La Virgen de los Llanos estaba en su ermita de los Llanos, pero el concejo tenía el privilegio de pedirla que la trajesen en procesión a la villa para hacer la rogativa y luego se devolvía. Y con ocasión de esa procesión, pues el concejo daba siempre, pues, algunas ayudas de pan a los necesitados y se hacía pues alguna fiesta, alguna procesión que lucía un poquito. También, claro, la Virgen de los Llanos es una vocación aquí que en esta época pues ya era muy querida, ¿no? Sabéis que se celebra el 8 de septiembre, todavía sigue celebrándose el Día de la Natividad de la Virgen, pero justamente en esta época, en el año 1632, ocurrió el primer milagro de la Virgen de los Llanos, el primero que está recogido, que fue que un espadero que se llamaba Blas Martínez, que unos dicen que era manco y otros que tenía una mano paralítica, recobró el uso de su mano. Eso fue justamente un 5 de mayo de 1632. Y al año siguiente, este hombre, Blas Martínez, fue al ayuntamiento a decir que se celebrara el aniversario del milagro que había realizado la Virgen con él. Y desde entonces, esto se unió a la fiesta de San Juan Evangelista, que es el 6 de mayo, que era también muy celebrado entonces porque era patrón de las viñas. No es el San Juan Bautista, es el San Juan Evangelista. Unieron la fiesta y bueno, pues se celebraba el primer milagro y San Juan Evangelista. La Virgen del Rosario también era muy celebrada, aquí es el 7 de octubre. Tenía una capilla en la iglesia de San Juan y tenía un altar privilegiado donde se sacaban ánimas del purgatorio, con lo cual pues también una festividad muy celebrada. Otra festividad, el Corpus Christi. Todos los años el ayuntamiento hacía una procesión y destinaba, fijaos con la carestía que había, entre 45 y 50.000 maravedís para hacer la fiesta. La fiesta solemnísima, se hace una procesión, el Santísimo salía desde la iglesia de San Juan, bajaba por la calle Mayor bajo palio y todos los oficiales del ayuntamiento iban con sus mejores galas, unos velones de cera, escoltando al Santísimo, y luego pues se hacían refrigerios, se hacía fiesta. El ayuntamiento daba una especie de premios a los que hicieran danzas o algún tipo de invenciones, o sea, algún tipo de representaciones teatrales, y pues hicieran, digamos, lo mejor para conmemorar la fiesta, con lo cual, y se repartía luego, pues eso, refrescos, pan y tal, con lo cual, bueno, pues se hacía una fiesta y ya se salía un poco de la rutina esa tremenda. Incluso peleaban entre sí los oficiales capitulares por ir en la procesión del Santísimo a la mano derecha. Hubo un año en que los dos alcaldes ordinarios pelearon entre sí por quién tenía que llevar la derecha. El hidalgo decía que él por ser hidalgo y el ciudadano, porque había uno de cada estado, que tenía que ser él porque ese año había salido el primero en el sorteo. Y al final pues tuvo que intervenir el corregidor para decir que no fuera ninguno y que se quitaran para evitar enfrentamientos y que aquello quedara deslucido. El ayuntamiento también celebraba o decretaba fiestas de guardar, por ejemplo, la de San Roque, la de San Blas, que protegían de enfermedades epidémicas, de temas de San Blas, sabéis que es patrón de las enfermedades de la garganta, ¿no? Cuando había alguna epidemia, pues se nombraba a San Blas como patrón y se le hacía una fiesta. Y otras ocasiones de fiesta también era cuando había alguna noticia relacionada con la monarquía, una manera de mostrar la adhesión de la población, pues dentro del contexto de la monarquía. Aquí se recibían las noticias con relativa rapidez, se escribían cartas diciendo pues cuando se casaba el rey o cuando le nacía un hijo o una hija, y se hacían festividades y pues todo el ayuntamiento se vestía de gala y se hacía pues también eso, pues algún tipo de invenciones, de danzas, se ponían luminarias, se colgaban tapetes o tapices en los balcones, en fin, la ciudad se engalanaba, la villa se engalanaba y hacía pues eso, adhesión. Y como curiosidad, en este año 1623 ocurrió una cosa novelesca, porque el príncipe de Gales, el hijo del rey de Inglaterra, de Jacobo I, se presentó de incógnito en Madrid con la sola compañía del duque de Buckingham para casarse con una hermana de Felipe IV, con la infanta María, que se le metió en la idea, se enamoró de ella sin haberla visto nunca, y se le metió en la idea presentarse, como no se presentaba fácil el casamiento porque él era protestante y la infanta evidentemente era muy católica, pues se presentó de pronto en la corte en marzo y dijo: aquí estoy yo y he venido a casarme.
Eso se le comunicó al Ayuntamiento de Albacete en una carta para que celebraran la venida del Príncipe de Gales. Al Príncipe de Gales lo estuvieron mareando aquí varios meses, no se casó con la infanta le huía como del demonio porque aquí el protestante y tal, hay novelas y todo de esto, ¿no? Pero bueno, lo vengo a decir como anécdota de que aquí llegaban las noticias incluso pues de temas que estaban en la corte, ¿no? Y que aquí se celebraba pues adecuadamente para mostrar la adhesión. Bueno, toda esta época que empezó siendo de luminosidad, y con esto ya termino, acabó en una crisis bastante intensa o muy intensa en los años 40. En esta época confluyen pues causas que se van gestando y que al llegar a los años 40 la villa tiene un despoblamiento muy severo. Hemos pasado de unos 1.500 vecinos a principios de siglo a apenas 600 en 1650. Vecino hay que entenderlo por cabeza de familia, para entender que esto los habitantes serían multiplicando por 4,5 o 5 cada vecino, ¿eh? O sea que estamos hablando de tener unos 7.500 habitantes a tener luego pues apenas son unos 3.000, ¿eh? Una despoblación muy importante. ¿Por qué? Por las epidemias y porque con la presión fiscal mucha gente levanta de aquí su vecindad y se va a otro sitio donde hay menos presión, o los poderosos se levantan de aquí y se van a sus fincas. Hay un poco pues la salida hacia el medio rural para evitar pagar los impuestos que se pagan aquí en la villa. Luego se suceden sequías, inundaciones, malas cosechas, crisis de subsistencia, inflación de precios con una crisis económica tremenda, una presión fiscal brutal. Y como muestra solamente, pues hubo un año, aquí también porque esto va a sonar, en 1629, en que todos los oficios municipales decretaron que se quedaran sin salario. Igual que en el momento, pues aquí se quitaron pagas extra, pues aquí un año los oficiales municipales no cobraron. Y los que cobraron, pues les dejaron unas cantidades mínimas, muy pequeñas. Y encima, a partir de estos años 30, se les obliga a todos los oficios a pagar la mitad de su salario como impuesto a la Hacienda Real, la media nata que se llama, con lo cual, bueno, pues mucha gente tampoco quería desempeñar oficios porque al final le suponía más carga que beneficio. Y la actividad del ayuntamiento, la actividad municipal, va decreciendo a lo largo de los años. Pero eso es otro tema y en otra ocasión lo podremos ya contar, porque creo que ya me pasa bastante de tiempo. Muchas gracias. Hay mucha bibliografía, si tenéis interés y tal, pues podemos hablar de un montón de bibliografía que hay ya afortunadamente publicada sobre esto. Y nada, pues eso, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda o cualquier comentario, pues me encantará.